Un saludo a todos ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos. Es una bendición y ha sido una gran bendición tener este medio de comunicación que es la Internet, a través de la cual podemos llegar hasta sus hogares. Nos interesa mucho el hecho de que como familia ustedes hagan ese llamado a sus hijos para sentarse alrededor de la mesa, porque como padres tenemos la responsabilidad de sembrar esa preciosa semilla en la mente y en el corazón de todos aquellos que amamos, que son parte de nuestra familia. El propósito real es que esa palabra sembrada en sus mentes y en sus corazones puedan servirles a ellos como herramientas para defenderse en los momentos cruciales de la vida. Así que el trabajo es grabar esa palabra en la mente y en el corazón de todas nuestras generaciones que nos siguen. Si lo hacemos y logramos esto, entonces estaremos librándolos de grande mal. Así que llámelos, siéntelos a la mesa, que escuchen la palabra del Señor. Escuchamos constantemente, ¿verdad? Tantas personas testificar, ¿verdad? De cómo recibieron la Escritura y cómo en los momentos más críticos de su vida han invocado a Dios porque habían escuchado de Él. Y si escuchan de Él, entonces podrán voltear sus ojos hacia lo alto, porque la palabra no regresa vacía, sino hace aquello para lo cual Dios la envió. Por esa razón es importante que siempre, ¿verdad?, estemos insistiendo en nuestros hijos el hecho de que escuchen, que reciban la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Son bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? Y vamos a entrar vamos a hacer el preámbulo, podríamos decir, para entrar a las iglesias, el estudio de las iglesias de Apocalipsis, esas 7 iglesias del Asia Menor que estaban siendo establecidas a través del apóstol Juan. Ellas, ¿verdad?, han sido tomadas por el Señor para dar un mensaje a las iglesias de todos los tiempos. Y hoy vamos a comenzar nosotros a documentar, ¿verdad?, todo lo que es las iglesias, y comenzaremos por el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo número 9. La Escritura nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta era la iglesia en la que el apóstol Juan, esta era la isla más bien, en la que el apóstol Juan fue exiliado. Estaba en una isla solo. Esta isla se encontraba alrededor de unos 60 kilómetros, ¿verdad?, de retirado de lo que era la capital o esa grande ciudad que es Éfeso. Se encontraba en medio de un grupo de islas llamadas las Espóradas. Tenía solo 15 kilómetros de largo y 9 de ancho. Era una isla aislada. Era yerma, o significa sin vegetación o sin mucha vegetación, y rocosa con colinas de hasta 300 metros. Todos los creyentes saben que Juan ha sido recluido en esta isla por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y es Domiciano el que lo envía, el gobernador Domiciano, el cual lo envía a ese destierro en la isla de Patmos. Tertuliano dice: el apóstol Juan fue exiliado a la isla. Orígenes nos dice: el emperador romano, como nos dice la tradición, condenó a Juan a la isla de Patmos por dar testimonio de la palabra de la verdad. Clemente de Alejandría nos dice: a la muerte del tirano, Juan regresó a Éfeso desde la isla de Patmos. Jerónimo dice que Juan fue exiliado en el año 14 después de Nerón y que fue librado luego de la muerte de Domiciano. Esto nos dice que Juan fue exiliado a Patmos en el 94 después de Cristo aproximadamente, y que fue liberado en el 96 después de Cristo también aproximadamente. En las horas más oscuras de la necesidad humana, Dios siempre está ahí. En los momentos más cruciales de la vida, Dios siempre se ha manifestado extendiendo su brazo de justicia, librando nuestras almas, proveyendo la necesidad que tenemos, porque Él nos conoce y Él cuida de una manera especial del creyente. Las experiencias, ¿verdad?, en la vida personal han sido tantas que realmente vemos esa mano poderosa de Dios supliendo las necesidades nuestras.
Por eso podemos decir, ¿verdad?, que en los momentos más oscuros de la necesidad, Dios ha estado ahí, ha extendido su mano. Dios nos encontrará si solo nos volvemos hacia Él y lo llamamos. Esto fue cierto con Juan cuando fue exiliado, al igual que con otros en sus oscuros exilios. Por ejemplo, fue en el exilio que Jacob vio a Dios en Betel. Génesis 35, versículos 6 y versículo 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Fue en el exilio también que Moisés vio a Dios en la zarza ardiendo. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fue en el exilio que Elías oyó la voz suave y apacible. Y tras el terremoto, versículo número 12, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fue en el exilio que Ezequiel vio la gloria del Señor en el río Quebar. Ezequiel capítulo 1, el versículo número 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Fue en el exilio que Daniel vio al anciano de días. Daniel capítulo 7, el versículo número 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Se dice que Juan estuvo en el Espíritu 4 veces, ¿verdad? Cuando se habla en Apocalipsis de estos momentos en los cuales él está teniendo ese encuentro con el Señor. Apocalipsis 1, versículo número 9 y el versículo número 10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Después de esto miré, y aquí una gran puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte. Esto marca las 4 principales visiones de Apocalipsis. Observemos que la primera visión está dada por Cristo bajando hacia Juan.
Pero para las últimas 3 visiones, es a Juan a quien se le ordena que suba al cielo. Se le da la perspectiva del cielo en los acontecimientos que sucederán. Juan oye una gran voz tras él, una voz que sonó como el tronar de una trompeta. El Señor proclama que Él es el Alfa y la Omega. El Señor ordena a Juan que escriba lo que ve en un libro, que lo envíe a las 7 iglesias de Asia. Podemos ver que Cristo no está dando a Juan un mensaje para sí, sino para la iglesia. Y Cristo a través de esto le está dando elementos para la edificación de la iglesia, para construirlos en la fe. Fundamentos que los van a llevar a permanecer firmes hasta el final. Jesús se encuentra de pie entre los candeleros de oro. Esto es en medio de las iglesias. Los candeleros representan a las iglesias porque ¿por qué razón se le da este símbolo? Se le da este símbolo porque Jesucristo es la luz del mundo. Y es tarea de la iglesia sostenerlo ante el mundo. Significa si los enviados son enviados para alumbrar en medio de un mundo que no lo ha conocido y no lo ha recibido. Las iglesias deben proclamar la luz de Cristo al mundo y deben hacerlo con el brillo y la velocidad de la luz. Vemos ahora que Cristo está en medio de los candeleros. Las iglesias reciben su luz de Cristo. Si Cristo no está en el centro de la iglesia no tendrá luz. Cuando como iglesia debemos nosotros preocuparnos de que Cristo esté en el medio y la iglesia debe proclamar la luz de Cristo al mundo. Ahora, que Cristo esté o está en medio de la iglesia significa que el mensaje de Cristo es el verdadero punto focal de la iglesia. El mensaje de Cristo es la palabra de Dios. Las Santas Escrituras, Él es el verdadero tema de la palabra. Y fueron las Escrituras que Él mismo proclamó. Como iglesia debemos asegurarnos de que se lean. Debemos de asegurarnos de que la palabra se estudie, se enseñe y predique. Las Sagradas Escrituras deben de ser enseñadas a su pueblo y en la comunidad en general. Isaías capítulo 9, el versículo número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Juan capítulo 1, el versículo número 4. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La visión de Cristo que tuvo Juan era tan asombrosa que desafiaba realmente toda descripción. No habría lenguaje humano para describirlo. Todo lo que Juan pudo hacer fue tomar algunas de las cosas preciosas y asombrosas de la tierra y decir que el Señor glorificado era así como esto. Jesucristo estaba vestido con una ropa que le llegaba a los pies. Esta era la túnica de los profetas, era la túnica de los sacerdotes, era la túnica de los reyes y príncipes. La túnica representa el ministerio profético, sacerdotal y real de Jesucristo. Como profeta, Jesucristo proclama la palabra de Dios a nosotros. Como sacerdote, Jesucristo nos da acceso a la presencia de Dios y nos hace aceptables ante Dios. Como rey, Jesucristo gobierna y reina sobre todos los asuntos del universo y protege el universo. Provee y obra todas las cosas para el bien de los que lo aman y lo siguen. El pecho de Jesucristo tenía un cinto de oro ceñido alrededor de él.
Esto es algo semejante al cinto de un alto sacerdote, donde en ese cinto que estaba colocado alrededor de su pecho, donde se grababan los nombres de su gente, de las 12 tribus, esas piedras engastadas en ese cinto. Este cinto cubría el corazón, y esto simbolizaba que Cristo mantiene a su pueblo y a su iglesia muy cerca siempre de su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cabello y la cabeza de Jesucristo eran tan blancos como la lana blanca y la nieve. Esta es la imagen de Cristo como el antiguo de los días, como el Señor eterno del universo. Una imagen de su falta de pecado y pureza de mente. La guerra espiritual en el ámbito de los creyentes generalmente se lleva a cabo ahí. La guerra espiritual se lleva a cabo en la mente, y Cristo nunca pecó, nunca tuvo un pensamiento negativo que no alcanzara la gloria de Dios. Era el Hijo de Dios mismo sin pecado. Daniel capítulo 7, el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo número 16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otro de los puntos que se pueden ver en estas 3 ocasiones en las cuales Juan, o estas 4 ocasiones en las cuales Juan tiene esa experiencia en el Espíritu, es que Jesucristo tenía ojos que eran como llamas de fuego. Esto simboliza un poder horadante, penetrante. Él ve en todos los sentidos, incluso en los lugares oscuros y tras puertas cerradas. Sus ojos buscan los lugares más internos del corazón. Él lo conoce todo. Es omnisciente y puede conquistar a todos los que lo rechazan y hacen el mal. Nadie puede ocultarse de él, ni puede ocultarle nada a él. Hebreos capítulo 4, el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jeremías capítulo 17, el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra de las cosas que podemos observar en estos pasajes o en estos momentos en los cuales Juan está en la presencia de Dios, es que Jesucristo tenía los pies como de bronce bruñido. Esto simboliza fuerza y perseverancia. Así también son los pies que predicaron el Evangelio, pero también son los pies que aplastarán a sus enemigos. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina.
Jesucristo tenía también una voz que era como el sonido de muchas aguas. Un sonido como de una inmensidad de agua corriendo. Su voz simboliza la autoridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Jesucristo, también podemos observar, sostenía 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas simbolizan los mensajeros, los ministros de las iglesias. Su mano sostiene con firmeza a los mensajeros, con habilidad, con fuerza y consuelo. Daniel capítulo 12, el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesucristo tenía una espada de 2 filos saliendo de su boca. Esto simboliza la palabra de Dios y su penetrante poder. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada aguda de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Jesucristo tenía un semblante que era como el sol brillando en plenitud. Esto simboliza el gran brillo de su presencia en toda su majestad y honor y gloria como Dios. Mateo 16, versículo número 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mateo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Juan estaba aterrorizado. Había sido trasladado al cielo y estaba en la presencia del Señor, dándole el Señor esta revelación. Y él cayó como muerto a los pies del Señor. El Señor lo tocó con su mano y le dijo 4 cosas sumamente importantes. Lo primero que el Señor le dice a Juan, después de que había sido levantado al caer como muerto, le dice: no temas. Estaba declarando que no se le había aparecido a Juan en juicio, sino en amor y cuidado. Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La segunda cosa que le dice el Señor a Juan, después de haber sido levantado de la caída,
le dice: yo soy el primero y el último. Esto es, Él es el principio y el fin. Él es el que puede estar con una persona para siempre cuando la persona nace y cuando muere. Y durante cada día de su vida y a través de toda la eternidad, el Señor estará con aquellos que le han creído, que lo han reconocido y recibido. Así que Juan no debía temer la asombrosa y aterradora presencia de Jesús, puesto que Él es el Señor eterno del universo, así como también el Salvador del hombre. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estas palabras extraordinarias que Juan está escuchando, ¿verdad? Al decir, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No es necesario temerle al Señor exaltado y glorificado, puesto que Él es la misma persona que vino a la tierra y murió y resucitó para nuestra salvación. Él mora en la gloria más asombrosa y atemorizante, pero vive ahí para salvarnos, no para condenarnos. Vive por los siglos de los siglos para hacernos aceptables a Dios y para llevarnos a través del mal y de la muerte de este mundo. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice además: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él ha conquistado la muerte y nos puede librar del juicio. Nos puede librar del infierno. Él tiene las llaves para doblegar tanto la muerte como el infierno y para liberarnos de las ataduras de ambos. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Isaías 25, versículo número 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos nosotros, de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Están las claras instrucciones de Jesucristo, que repitiendo su comisión a Juan. Le dice que escriba 3 cosas. Estas 3 cosas muestran un bosquejo del libro de Apocalipsis. Primero, escribe las cosas que has visto. Esto es la visión de Cristo glorificado. Escribe las cosas que son. Esto es el estado y la condición de las iglesias. Le dice: escribe las cosas que serán en el futuro. Esto es la consumación de la historia humana. La nueva llegada del Señor Jesucristo, y también escribe el fin del mundo. Cristo interpreta la visión para Juan y le dice, en primer lugar, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángeles, ángelo, significa mensajero, así como también ángeles celestiales. La interpretación bíblica se inclina a que se hace referencia a los ministros de las iglesias. Y la segunda cosa que podemos ver en esto son los 7 candeleros, son símbolos de las 7 iglesias. Símbolo significa la iglesia mantiene la luz del mundo.
la luz gloriosa del Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El camino del Señor es inescrutable, significa hay cosas que podríamos entender y hay cosas que no podemos entender. Sin embargo, en la relación con el Señor nos va revelando las cosas que Él va a hacer. Y esto es lo que ha acontecido con Juan. Una grande persecución. Y él es lanzado a la isla de Patmos. ¿Por qué a la isla de Patmos? Es lanzado a la isla de Patmos porque aunque quisieron matar a Juan, no pudieron hacerlo. ¿Por qué alguien no podría matar a otro si quiere hacerlo? Porque hay un Dios que vela por aquellos que le aman, que lo buscan. Así que confiemos totalmente en el Señor, dispongamos nuestro corazón y démosle gloria a Él siempre. Dios está con nosotros, día y noche. Él no se aparta, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde a todos. Y gracias por acompañarnos en este mensaje. La paz del Dios eterno sea con usted. Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Amén.